dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo creo que todos los que estamos aquí reunidos estamos de acuerdo en esto que voy a decir. Todo lo que Dios crea es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios crea es perfecto. Todo lo que Dios ha creado es perfecto. El problema es que el hombre es el que se ha dado a la tarea de venir a distorsionar, de venir a destruir, de venir a degenerar aquel propósito, aquel modelo, aquel plan, aquella creación perfecta del Dios Todopoderoso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hay otra versión que dice: y la tierra estaba bajo un caos. Hay otra versión que dice que la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban ahí gestando todo este desorden, todo este caos. Yo quiero que podamos entender que el Dios Todopoderoso no creó la tierra de esta forma. Algo sucedió, algo pasó que provocó un caos. No quiero hablar de este tema, sino que lo quiero tomar para poder repasar un poquito lo que vimos el domingo pasado como fundamento, para que podamos darnos cuenta que en un principio el Dios Todopoderoso te concibió y te engendró ahí en el vientre de tu madre. Ahí el Dios Todopoderoso me concibió y me engendró en el vientre de mi madre. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor te creó ahí perfecto. ¿Cuántos lo creen? Dios te creó perfecto. Pero resulta que esos 9 meses que estuviste en el vientre de mamá, se dieron una serie de circunstancias y situaciones, las cuales empezaron a deformar el propósito original de Dios para tu vida. Empezaron a provocar vacíos, empezaron a provocar una serie de heridas, entiéndase, situaciones irresueltas, las cuales nunca podías manejar porque apenas estabas creciendo en el vientre de mamá. Y yo quiero que ustedes me comprendan que cuando un bebé está en el vientre de mamá, él no se cree persona. Aló, él es uno con mamá. Y el bebé nace, y pasa un mes, y pasan 2, y pasan 3, y pasan 4. Como a los 5 meses el bebé empieza a verse las manos y dice: mira, pero no hace ese razonamiento. Lógicamente todavía no tiene ese razonamiento, pero empieza a verse sus manos, como a decir: yo tengo manos igual que mamá, y se percata de que es otra persona, de que es otro individuo. Pero como si esto fuera poco, después de ahí vamos a tener 5 años en donde, para que usted me entienda, vamos a caminar con piloto automático. Hay muchas personas que cuando ven a una persona que es un poco irresponsable le dicen: este es un inconsciente. ¿Sabía usted que la mayoría de nosotros somos inconscientes? Y tal vez usted dice: ¿de qué está hablando, pastor? La mayoría de nosotros, conforme lo que dice Pablo, y lo estoy parafraseando, Pablo dice: lo que quiero hacer, lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, ahí voy, a eso corro a hacer. Yo quiero que comprendamos esta verdad. Nosotros obedecemos a muchos impulsos que vienen de forma inconsciente a nuestra vida, y de un momento a otro nos hacen cometer graves errores, nos hacen caer en temores, nos hacen caer en complejos, nos hacen caer en nervios, nos hacen caer en tantas cosas que nosotros no logramos entender. ¿Y por qué es? Porque estuve 9 meses en el vientre de mamá, y esos 9 meses, si mamá
fue rechazada, yo me sentí rechazado. Si mamá fue abandonada, yo me sentí abandonado. Si mamá fue ultrajada, yo me siento ultrajado. Si mamá fue agredida, abusada, lo que haya vivido mamá, yo lo sentí como propio, como mío también. Pero como estoy en el vientre de mamá, no lo logro procesar y esto queda en el inconsciente. Y esto no va a venir como una memoria consciente, esto va a venir como un impulso. Por eso muchas veces nos preguntamos y nos decimos por qué en determinada situación yo reacciono, exploto, grito, pateo, tiro puertas, rompo cosas y después quedo ahí como un cachorrito. Y todos los niños y la esposa hechos un puño y ya le empieza, perdón, es que no sé qué me pasa, no sé qué me pasó. Es ese impulso que viene del inconsciente. Bueno, qué salvada, entonces, oiga vieja, lo puedo seguir haciendo. No, espérese. Termine de escuchar la enseñanza. Hay una respuesta, hay una salida, y eso es lo que quiero contarle. Hay una maravillosa obra que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida, pero necesitamos permitir la operación, el plan y el propósito maravilloso del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. A los 5 años ya yo empiezo a tener memorias las cuales yo logro recordar con mi consciente. Pero muchas de las cosas que pasaron ahí para atrás tienen que ser situaciones de mucha felicidad, de exagerada felicidad o de exagerada tristeza, para que usted lo pueda recordar. Si no, usted no lo recuerda. Pero todas estas cosas van a formar tu personalidad, porque a los primeros 5 años es donde se define la personalidad del individuo. 5 años y 9 meses en las manos de mamá y papá. Qué susto. Cuando ya llegamos a tener cierta edad, llegamos a amar a nuestros padres, llegamos realmente a valorar el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, todo lo que ellos han hecho, pero no podemos perder de vista que los vemos de cuerpo entero. ¿Aló? Y entonces ahí, cuando yo le digo a usted que los primeros 5 años y 9 meses que van a definir tu personalidad y mi personalidad estuvieron en las manos de papi y mami, usted se queda así como diciendo, como si eso fuera poco, luego viene lógicamente también la interferencia del modelaje, tanto de papá como de mamá a mi vida. Al final, cuando ya llego a tener cierta edad y vengo al conocimiento del Señor Jesucristo, yo podría leer, no estoy hablando de usted, puede ser que usted no, pero yo podría leer que cuando vine al conocimiento de mi Señor Jesucristo, en el principio, voy a leer en mi vida, capítulo 1, versículo 1, de la vida de este su servidor. En el principio, Dios creó a este servidor y lo creó perfecto. Lo creó como un automóvil, entiéndame, 0 kilómetros. ¿Cuántos quieren un 0 kilómetros? Voy a levantar hasta el pie yo quiero un 0 kilómetros. Pero vea, le voy a decir una cosa, algo traumatizante. Usted se compra un carro 0 kilómetros y los primeros 15 días a usted le huele a nuevo. Cada vez que usted se monta, usted le pega un narizazo, como dirían aquellos. Después de 15 días, a todo el resto que se monta le huele a nuevo, ya usted no. Qué increíble, ¿verdad? Así son las cosas de este mundo, hermano. Así exactamente, es una felicidad pasajera, porque el único que puede dar una felicidad permanente es aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es aquel que antes de la fundación del mundo tenía un propósito y un plan maravilloso. Es aquel que te ha dado y me ha dado a mí el don maravilloso de la vida. Y si yo leyera en mi vida en Génesis, diría: en el principio creó Dios, ¿verdad?, a Warren,
y lo hizo perfecto. Pero ya en el versículo 2 yo leería: y Warren estaba desordenado, estaba vacío, estaba sin forma. Además de eso, estaba en un caos tremendo y las tinieblas estaban acechando su vida. En medio de los vacíos, entiéndase, los grandes vacíos y abismos y carencias de nuestras vidas. ¿Será que estoy leyendo solamente en el Génesis de mi vida o estaré leyendo en el Génesis de cada uno de nosotros? Dice la palabra de Dios, y aquí es donde es lo que nosotros necesitamos aprender. Y dice la palabra de Dios: y el Espíritu de Dios, lo lee ahí, y el Espíritu de Dios, pero está con mayúscula, porque yo quiero que usted me comprenda que el Espíritu de Dios no es una fuerza, el Espíritu de Dios no es un poder, el Espíritu de Dios no es una autoridad. El Espíritu de Dios es una persona. ¿Me entendió? ¿Aló? ¿Y cómo sabemos que es una persona? Porque el Espíritu de Dios habla a nuestros corazones. ¿A cuántos corazones habla el Espíritu de Dios? Yo quiero que usted me comprenda y voy a explicarle para que usted me comprenda. Cuando usted escucha esa voz que te redarguye, esa voz de alerta, cuando has logrado empezar a vivir un poquito más en el Espíritu, esa voz de directriz, de dirección en tu corazón, esa es la maravillosa voz de la persona del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros tratamos al Señor Jesús como una persona. Él es el unigénito Hijo del Dios vivo, y hablamos con Él como una persona, y del Padre ni se diga, con mucho respeto, con mucha solemnidad. Pero cuando nos referimos a la persona del Espíritu Santo, nos hemos equivocado, porque hemos creído que es simplemente un viento. Hemos creído que es simplemente un aliento. Hemos creído que es simplemente un poder, una autoridad. Y no hemos logrado entender que el Espíritu de Dios es una persona. Nosotros creemos en un Dios trino. ¿Cuántos dicen amén? Pues verdad, cuidado, para ver si lo adoctrino. Nosotros creemos en un Dios trino. Ahora lo vamos a ver: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres divinas, ¿qué? Diga conmigo, personas. No dos personas y medio, no dos personas y un soplo y un viento y un poder y una fuerza que opera en favor de esas dos personas. No. Tres divinas personas. Tres divinas personas. Cuando nosotros vamos al original, nos vamos a dar cuenta que dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Este es el primer nombre con el cual Dios se revela a nuestras vidas, como el Dios creador. Pero después, cuando viene el caos, el Dios Todopoderoso se revela con la tercera persona, y habla acerca del nombre de esa tercera persona y le llama Ruach Elohim, el Espíritu del Creador. Y la palabra de Dios nos menciona, lea conmigo el versículo 3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hermano, yo quiero que usted me comprenda que Dios hoy le haga caer escamas, velos, vendas mágicas y cuanta cosa ha venido a tu vida y a mi vida. Si no permitimos la operación del Ruach Elohim en nuestras vidas, recreando todas las cosas como ahorita voy a repasar, si no permitimos esta operación en nuestras vidas, nunca la luz de Dios va a venir a cada una de las áreas de nuestra vida.
Muchas veces decimos, ¿por qué será que todo es tan difícil, pastor? Vea, pastor, yo no veo luz por ningún lado. Yo no veo un día claro. Hay gente que dice que es más con temperamento como para adelante y dice, pastor, yo sigo adelante porque yo digo, algún día será de día. Yo quiero decirle que mientras no permitas que la operación maravillosa del Espíritu de Dios se dé en tu vida, mientras no permitas que el Espíritu de Dios empiece a moverse y empiece a gestar esa recreación maravillosa que el Dios Todopoderoso quiere traer a tu vida y a mi vida, las cosas nunca van a venir a la luz del reino de los cielos. El versículo 3 en tu vida y en mi vida va a venir cuando nosotros decidimos que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Pero para que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas, necesitamos urgentemente, primero que nada, entender que Él es una persona. Que Él es una persona. No es una fuerza, no es un poder, no es un viento, no es un aliento. Pero es que espíritu se traduce como eso, sí, espíritu, pero no el Ruach HaKodesh de Dios. Él es una persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo trata usted a las personas? Usted trata a las personas de acuerdo a qué? Lamentablemente de acuerdo al orden de autoridad que están en su vida. Lamentablemente de acuerdo a su nivel de educación. Lamentablemente de acuerdo a su estatus económico. Aló. Y no digan, no, yo no soy así. Está bien. Nosotros tenemos que comprender y entender quién es la persona del Espíritu Santo, para que cuando empecemos a permitir su obra en nuestras vidas, podamos entender cuál es la forma en que nosotros debemos de relacionarnos con Él. No lo podemos hacer como a nosotros se nos antoja. Necesitamos entender quién es Él. Necesitamos entender cuál es su misión. Necesitamos entender cuál es la autoridad que le ha sido delegada. Necesitamos entender qué es y quién es Él en cada uno de nosotros y qué es lo que el Padre y el Hijo le envió a realizar a nuestras vidas. Hasta que esta verdad llegue a nuestras vidas y hasta que esta obra del Espíritu se manifieste, hasta ese día va a venir el versículo 3 a empezar a darse en tu vida y en mi vida. Y el Señor va a decir, sea la luz, y empezará a darse luz en las diferentes áreas de tu vida. ¿A qué me refiero? Se empezará a dar la luz en tu economía, en tu ministerio, en tu hogar, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos. Aló. Dice la palabra de Dios, otra vez, el versículo 2. Como les decía, hay una versión que dice que la tierra estaba en un caos. Pero además de eso, que la tierra estaba desordenada. Pero además de eso dice que estaba sin forma. Pero que además de eso estaba vacía. Y como si eso fuera poco, dice que las tinieblas estaban ahí sobre la faz ¿de qué? De los abismos. ¿Qué es lo que hay sobre cada herida? Sobre cada vacío, sobre cada carencia en nuestras vidas. Tinieblas. Tinieblas resguardando eso. ¿Para qué? Para que la operación del Espíritu no se pueda dar. Y cuando no se da la operación del Espíritu, el enemigo tiene alguna legalidad sobre tu vida para poder seguir trayendo caos, desorden, para poder seguir haciendo más profundo el vacío, para poder seguir trayendo cada vez más deformidad del propósito y del plan de Dios en tu vida. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Ruach Elohim? En un principio se estaba moviendo sobre las aguas. ¿Qué era lo que él estaba haciendo?
estaba ordenando todo lo que estaba desordenado. ¿Oyó lo que le acabo de decir? Estaba ordenando todo lo que estaba desordenado. Estaba llenando todo lo que estaba vacío. Estaba dándole forma a todo lo que fue deformado de acuerdo al modelo original de Dios. Y estaba disipando las tinieblas para que pudiera estar listo para el momento en que el Padre dijera, en que el Elohim dijera: sea la luz, y fuera la luz. Estamos hablando de todas estas cosas para que podamos entender por qué muchas veces a nosotros nos cuesta tanto creer. ¿Por qué es que nos cuesta tanto creer, pastor? Pastor, ¿por qué es que a mí me cuesta tanto creer? ¿Por qué será que yo no puedo confiar en Dios? ¿Por qué será que yo no puedo tener esta certeza en Dios? Pues usted puede orar para que Dios aumente la medida de fe en mi vida. Frasecillas evangélicas que no tienen fundamento bíblico. Usted y yo tenemos tanto problema para poder creer porque el enemigo sabe perfectamente lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No importa qué es lo que hagas, no importa en qué sirvas a Dios, no importa qué tanto te guardes para Dios, si no caminas en fe, si no caminas en lo sobrenatural de Dios, si el de repente de Dios no está continuamente alcanzando tu vida, sino que las tinieblas están gestándose siempre, bloqueando, estorbando, entorpeciendo, retardando y atormentando tu vida, hay algo que no está bien. Y usted dice: pastor, pero ¿por qué es que no me puedo? ¿Por qué es que no me puedo ejercitar en la fe? Yo quisiera decir la palabra. Entonces por mucho tiempo se han dado enseñanzas en que la fe es: diga la palabra, declare la palabra, suelte la palabra. Y se dan enseñanzas fundamentadas en la vida del centurión, que el centurión Dios le mandó a decir al Señor Jesús: solo di la palabra, y usted lo único que tiene que hacer es decir la palabra. Un momento. Sería bueno que pudiéramos aprender a leer la historia. La historia dice que los ancianos de aquel pueblo llegaron a hablar con el Señor Jesús en favor del centurión. Y le dijeron: dos cosas ha hecho este centurión. Número uno, ama a nuestro pueblo. Y número dos, nos ha construido una sinagoga. Y ellos le rogaron y le suplicaron al maestro y le dijeron: es digno que le concedas esto. Y cuando usted lee en la palabra de Dios, cosa que muchas veces rompe con nuestro formato evangélico y religioso, el Señor Jesús dijo: sí, es digno, vamos para la casa de él, es digno de que él reciba este milagro. ¿Aló? Muchas veces yo digo: ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Muy sencillo, muy sencillo. No estamos caminando dignamente. Y cuando digo caminar dignamente, no es suficiente. Nosotros necesitamos caminar para el agrado y el contentamiento de papá. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Caminar dignamente es como un poquito lo que realmente nosotros debiéramos de hacer. Pero yo quiero que usted se dé cuenta que cuando un impío, ¿oyó?, hace cosas dignamente, que son dignas delante de los ojos de Dios, eso es una llave que abre los cielos sobre su vida. Y por eso usted cruje los dientes, y por eso usted zapatea como el Chavo del 8 y dice: ¿cómo es posible que este hombre que es así, asá? En muchas áreas de su vida hay oscuridad, pero hay una área en donde él decidió caminar dignamente y la bendición de Dios descendió. ¿Aló? Y eso es lo que sucede con el pueblo de Israel. Usted ve un pueblo el cual en los años 40 casi fue reducido a la nada, bajo un holocausto terrible a manos de los nazis y del tan temido Hitler.
Y resulta que en los años, en el año 47 se les da la oportunidad de que sean nación como un premio ante el holocausto que se realizó a la vista y paciencia de toda la humanidad, la cual no hizo nada. Muchos más bien daban la espalda. Cuenta una historia de que pasaban los trenes llenos de los judíos que llevaban a este campo de concentración terrible, Auschwitz, creo que se pronuncia así, perdón. Resulta que estaba una iglesia, era un domingo por la mañana, y estaba una iglesia cristiana cantando. Y cuando pasaban, ellos gritaban y gritaban pidiendo ayuda. Y el pastor decía: no los oigan, canten más fuerte, canten más fuerte. Nosotros no hemos logrado entender, no hemos logrado comprender que hay cosas que tienen una forma, porque son a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestro corazón, por las circunstancias y las situaciones, ha sido tan deformado que venimos a Cristo y queremos la luz de su reino en la deformidad, en los vacíos, en el desorden y en las tinieblas en que nos encontramos. Y no estoy hablando de pecado. ¿Cómo? No está hablando tinieblas, pecado. No estoy hablando de pecado. Estoy hablando de esas manifestaciones en donde tratamos de acallar la voz de la conciencia, del Espíritu Santo, a través de la religiosidad. Porque como es tanto el desafío que me lanza la palabra de Dios para yo poder caminar siquiera dignamente delante del Señor, ¿qué es lo que hago yo? Compro una máscara. ¿Sabe cómo se llaman esas máscaras? A través de los años se llaman religiosidad, se llama legalismo, obras muertas. Y no crea usted que esto lo inventó la iglesia evangélica, no. Ni tampoco la iglesia católica, no, esto es más viejo. Esto viene desde la misma religión del judaísmo, en donde el Señor Jesús les decía y los confrontaba a los fariseos de aquel tiempo, y les decía que ellos habían llenado la ley de Dios de un montón de rudimentos de hombres, de leyes de hombres, de cosas que habían sido llevadas a juicio de acuerdo a un corazón deformado, a un alma deformada. Para nosotros poder vivir con cielos abiertos, para nosotros poder vivir en esa dimensión de la fe, para nosotros poder ver esa gloria mayor que está profetizada para este tiempo, para poder empezar a ver esas nuevas dimensiones de gloria sobre mi vida, voy a resumirlo, para poder ver el versículo 3, que sea la luz del reino de los cielos y la plenitud de la luz del reino de los cielos alcance todas las áreas de mi vida. Yo necesito permitir que el Espíritu de Dios empiece a moverse sobre las aguas de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el único que va a poder empezar a recrear. Vea, hermano, yo quiero que usted me lo comprenda y quisiera poderles explicar, que usted me lo logre entender. Yo le puedo dar a usted una cita durante todo el resto de su vida, en sanidad interior, en liberación, en todo lo que usted quiera, y jamás voy a poder lograr hacer absolutamente nada si no es por la operación del Espíritu Santo, que va a operar en su vida, no en la cita, sino en su secreto con Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vamos a una cita de sanidad interior, es simplemente, este servidor es un moderador. Lo que trato es demostrarle cuál es el camino, cuál es la forma para poder lograr perdonar de corazón, porque eso es lo que activa la operación, el mover de ese Ruach Elohim, recreando tu alma y mi alma. Y tal vez usted dice: ¿y por qué todas estas heridas? Porque la palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe de la potestad del ¿qué? Del aire. Entonces él tiene la potestad de manipular las circunstancias, las situaciones.
Y entonces él viendo, porque yo quiero que usted me comprenda, Satanás no nos ve como nosotros somos físicamente, no le importa, ni como nosotros somos emocionalmente, no le interesa. Él lo que ve es lo que Dios ha dado a tu vida espiritualmente. Él lo que ve es los dones, él lo que ve es el ministerio, ese llamamiento santo que la palabra de Dios dice que es de carácter irrevocable. Y al ver él un ser humano que ha sido concebido y engendrado en el vientre de su madre, y tiene un llamado evangelístico, tiene un llamado como profeta, tiene un llamado como pastor, tiene un llamado a las naciones. No, él dice, no, aquí yo tengo que hacer algo, tengo que ver cómo logro callarlo, tengo que ver cómo logro hacer algo. Aló. Cuando nació, usted sabe, vamos a la historia. Cuando nació Moisés, Satanás hizo de todo para matarlo, porque podía ver en él un gigante espiritual. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo durante 40 años el enemigo? Hizo de aquel niño que iba a ser el libertador del pueblo de Israel, de las manos del pueblo egipcio, tipo de Cristo, un tipo imperfecto de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo de él? Hizo un príncipe egipcio conquistador, hizo de él una máquina de matar. Usted lo puede leer en la historia. Estaban dos peleando, discutiendo ahí. Agarró a uno, lo apretó, con solo que lo apretó un poquito, lo mató, le quebró el cuello. Porque cuando se va y se estudia quién era Moisés, Moisés era un hombre de miedo. De miedo. Y eso era lo que había creado Satanás. Dios tenía un llamado en su plan perfecto. Él iba a ser un caudillo libertador. Pero en el plan de Satanás, él era más bien un conquistador a las órdenes de Faraón, un opresor de pueblos y una máquina de matar. ¿Se recuerda usted la historia? Moisés durante 40 días caminó en el desierto. Le dieron agua, pero agua nada más para un rato. La idea era que muriera en el desierto. Y él caminó por el desierto 40 días, 40 noches. Y al llegar al otro lado, cosa sobrenatural, sustentado, dice la palabra, que él caminó como viendo al invisible. Y cuando llegó al otro lado, cayó desmayado del cansancio. No había tomado agua. Sobrenaturalmente un cuerpo humano no dura más de 3 días sin agua. Él estaba ahí vivo. Pero espérese, ustedes conocen la historia. Llegaron las hijas de Madián, porque Madián no tenía hijos, solo hijas, y llegaron con las ovejas, y en eso llegaron los de otra tribu, y vinieron con cabras, y llegaron, y como eran hombres, las apartaron, aunque ellas habían llegado primero al pozo del agua. Este hombre moribundo se levanta, cachetea a todos los pastores de las cabras. ¿Me está entendiendo? Les dice, ellas toman primero, todos se quedan hechos un puñito, recién desayunados, recién comidos y todo lo demás. Dios guarde, hubieran agarrado a Moisés bien comido. Imagínate, estaba flaquitico. Dios guarde, lo hubieran agarrado recién salido de Egipto, los mata. Sí, de un golpe va matando a cada uno. Es para que usted se haga la idea quién era él. Él sabía su oficio, y el oficio de él era matar, era conquistar, era lograr poner, subyugar a las órdenes de quien él servía. 40 años, oiga, 40 años estuvo ahí Moisés a las faldas del monte Oreb, a las faldas del monte de Dios, ahí en observancia, dejando que el Espíritu de Dios transformara su alma, que viniera a volverle a la forma, al propósito original, todo lo que el enemigo había deformado, a llenar todos los vacíos que el enemigo había provocado sobre su vida, a ordenar el propósito del llamamiento santo sobre su vida, a disipar las tinieblas que estaban sobre la faz de su alma y su corazón, para llegar un día a decir, y usted lo puede leer en la palabra de Dios, que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra.
Manso, no menso. Son cosas diferentes. A los evangélicos les gusta ser mensos. No, dije manso. Manso. ¿Cómo? O sea, esto se lo voy a decir a las personas que tienen cierta edad y creen que ya van de salida. Pongan atención a lo que le voy a decir. Y a los 80 años de vida le dice el Señor a Moisés, a través de, ustedes saben, de la visión de la zarza y todo lo demás, viene y le dice Moisés, el Señor a Moisés: ¿estás listo para que vayas a libertar a mi pueblo Israel? Que a Moisés así le dice: no es por nada, pero no sabes cuántos años tengo. ¿Por qué no me lo dijiste a los 40? A los 40 los hubiera agarrado y cacheteado. Exacto, porque no es con tus fuerzas, es con el Espíritu de Dios. Lo que el enemigo hizo en 40 años, Dios necesitó 40 años para poderlo recrear a Moisés. Qué terrible, ¿verdad? Lo que el enemigo hizo en los 15 años antes de ser ungido, aquel joven el cual Dios se proveyó, un joven el cual dijo que tenía un corazón conforme a su corazón. Hablo del rey David, pero primero era el pastorcillo de ovejas. 15 años Satanás trabajó en su corazón y después de ser ungido, porque hay gente que cree que cuando los ungen ya está, y sea la luz y fue la luz. No. Cuando a usted lo ungen apenas está empezando el propósito y el plan de Dios. Está empezando el mover del Ruach HaKodesh sobre su vida en el área del ministerio. Por ejemplo, resulta que a los 15 años lo ungen. 15 años tuvo el Espíritu de Dios que trabajar en la vida de David para que estuviera listo. Cualquiera va a brincar y va a decir medio listo porque siempre falló. Es que todos fallaban, todos fallamos. El único que no lo hizo, su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a ver, y por eso quiero que vaya conmigo, para que nos demos cuenta que también sobre la vida de él tuvo que provocar esto. ¿Oyó lo que le acabo de decir? Él tuvo que provocar este fluir continuo en su vida. Porque nosotros creemos que hay algo como automático, como que yo ya me lo gané, como que yo ya lo tengo, como que no tengo que hacer nada más porque como yo soy, entonces ya está. No, eso en el reino de los cielos no existe. Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 13. Antes, y mientras usted busca Mateo capítulo 3, versículo 13, yo quiero contarle un poquito la historia del Señor Jesús. El Señor Jesús fue concebido y engendrado, dice la palabra de Dios, por la maravillosa persona del Espíritu Santo en el vientre de una muchachita más o menos de 14, 15 años llamada María. ¿Qué hizo María para poder recibir semejante privilegio? Era digna, ¿ya me entendió? Era digna. Pero esa dignidad no está conforme en lo que a usted su mamá le dijo, ni su abuela, no, eso no sirve. A no ser que se lo haya dado con fundamento bíblico. Para que usted sea digna, mi hermana, usted necesita ver qué es lo que dice la palabra de Dios, de cómo es y debe de ser su comportamiento en todas las y diferentes áreas de su vida. Ay, pero pastor, es que usted no sabe, mira que es que como a mí me sucedió y como a mí mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi esto, mi el otro, mi aquí, mi allá. Sí. ¿Cuántos años tiene Cristo? 25. Pero ¿cuándo va? ¿Cuándo empieza la operación del Espíritu de Dios sobre su vida? ¿Aló? Porque es que cuando hablamos acerca de estos temas, todo el mundo lo pone como pretexto. Ay, qué dicha que me dijo, pastor, porque yo no sabía de dónde venía esto. Pero desde que usted me dijo, yo ahora cada vez que exploto, quiebro vasos, grito, vocifero, quiebro puertas en la casa. Yo le digo, vieja, ya usted sabe, oyó lo que dijo el pastor. Es que ahí tengo un niño herido y por eso es que me pasó. Pero todos me tienen que perdonar y entender
Miren, el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad, ¿cómo nos va a hacer? Libres, porque la verdad nos hace libre en la medida en que usted toma la decisión de vivir en la verdad. Pero cuando usted oye la verdad y usted no permite que el Espíritu de Dios haga esa verdad rema en su vida, esa verdad sirve para condenación de su vida. Tal vez usted dice: pero ¿por qué me dice eso, pastor? Porque alguien tiene que decírselo. Si no, el día de mañana el Señor me va a pedir cuentas a mí. Yo necesito adoctrinarlo, yo necesito prepararlo. Yo entiendo, yo sé. Usted vive tan desesperado por todo lo que usted tiene en su vida. Ese mundo tan convulso que usted tiene, ¿verdad? Que se resume a apagar el agua, la luz, el celular, la casa, el carro, la gasolina y la comida. ¿Aló? Que usted no se da cuenta lo que realmente está pasando en el mundo espiritual. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que usted no se ha dado, todavía usted no se ha dado cuenta que ya eso está pago. ¿Cómo? ¿Sí? Empiece a preocuparse en las cosas del reino. Empiece a poner su mirada en las cosas de arriba, y usted va a ver cómo todo lo demás viene por añadidura. Está escrito. ¿Aló? Sigo. Yo tengo la misión de poderle capacitar, de poderle adiestrar, de poderle preparar para el evento más maravilloso, más hermoso y trascendental en la vida de toda la historia de la tierra y de la humanidad, como lo es el arrebatamiento y las próximas bodas del Cordero. Aleluya. Yo necesito que usted esté debidamente, no, yo por supuesto, ¿verdad? Usted necesita estar debida, y yo también, debidamente ataviados. Necesitamos ser hermoseados. Pero yo quiero que usted me comprenda. Yo lo que hago es hablar lo que el Espíritu de Dios me dice. Pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y aún el mismo domingo es el Espíritu Santo el que hace. Es esa maravillosa persona la que hace el trabajo. Yo no. Yo lo que le hablo es lo que el Espíritu de Dios me dice, para que entonces usted diga: ah, ok, Espíritu Santo, adelante. Espíritu Santo, sigue. Como tú digas, tú mandas, tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres mi guía, dime por dónde. ¿Me doy a entender? Ese es mi trabajo. Sigo. Dice la palabra de Dios, nos cuenta la palabra de Dios, entonces el Señor Jesús fue concebido y engendrado en el vientre de una muchacha, 14, 15 años, no más. Y resulta que inmediatamente, pero yo no sé si usted ha leído la historia y ya la hemos estudiado, llega el ángel, ¿verdad? Llega el ángel Gabriel. Muy bien, bendecida y bienaventurada María, tú has concebido por operación del Espíritu Santo, y lo que tienes en tu vientre es el Hijo de Dios. Y la muchacha seria. ¿Perdón? Usted no conoce a mi mamá, usted no conoce a mi papá, usted no conoce a los vecinos del barrio. Usted no sabe que yo estaba toda ilusionada con José. Yo ya tengo mi vida resuelta. ¿Qué es esto de que usted me está diciendo que yo como? Si yo no conozco hombre, yo no conozco varón. No, es que es del Espíritu Santo. Y ella: sí, pero ¿quién me lo va a creer? No sé si me estoy dando a entender. Léalo. Usted vea, en ninguna parte dice que María cayó de rodillas delante del ángel y le dijo: ay, ¿qué es esto tan maravilloso? Hombre, ella dijo: ¿y ahora qué va a pasar? Es nada más conocer un poquito cómo son los judíos ortodoxos de hoy día, para que a usted se le revuelva el estómago y usted diga: santo Dios, ¿qué vivió María? ¿Qué vivió María? Cosa más terrible. Tuvo que ir a enfrentar a sus primeros. Entonces vamos a Jesús. El primero o la primera persona que lo rechaza es mamá. Y cómo no, ¿cuántas de las que están aquí hubieran dicho: ay, ninguna? La primera que rechaza a Jesús es mamá.
Después se da cuenta papá, sin tomar en cuenta de abuelito, abuelita y los vecinos y aquellos hizo un zafarrancho. Pero resulta que el segundo que lo rechaza es papá. Cuando papá se da cuenta, como dice que quería María, la va a dejar secretamente sin antes haberle dicho una serie de cositas que él sentía en su corazón. Aló. Porque José se va y se va herido, se va enojado, se va molesto. Lea lo que dice la Biblia. Dice que el ángel le reprendió. Porque el ángel lo regaña. Si no hizo nada malo, ¿por qué lo reprende? Porque se estaba yendo. No, porque seguramente no solo se fue, él la iba a dejar secretamente porque amaba a María. Pero no téngale usted por seguro que sus cositas le dijo. José era un ebanista, un carpintero, pero era un hombre. Y todos los que estamos aquí, haríamos cuidado y peores cosas. ¿Sí? Entonces yo quiero que usted me comprenda un poquito. Nada más le estoy hablando acerca de los inicios en la vida de Jesús en el vientre de su madre María. Cuando creció, muy probablemente siempre algún familiar salía con su domingo 7 y le decían cosas y demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo? Vaya conmigo por favor, ahora sí, Mateo capítulo 3, versículo 13. ¿Ya lo encontró? Sí. Dice que entonces Jesús vino de Galilea, Jesús al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan el Bautista se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y por qué decía Juan esto? Porque usted lo puede leer en Lucas 3:16. Dice que él dijo, ¿verdad? Detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno ni de atar las correas de su calzado, de sus sandalias. Él los bautizará, yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Y fuego. Muchas veces, para que el Dios Todopoderoso pueda recrear en tu vida y en mi vida, Él necesita fuego. Y tal vez usted diga: ¿por qué, pastor? Porque la Biblia dice que Él no edifica sobre fundamento ajeno. Y hay una serie de edificaciones que les vamos a llamar fortalezas, las cuales lo que necesitan es un fósforo. ¿Sí me está entendiendo? Lo único que necesitan o para lo que sirven es para hacer ceniza. Son fortalezas, son construcciones, edificaciones que yo he levantado en mi vida, en mi alma, que entorpecen el mover del Ruach Elohim, del Ruach HaKodesh en mi vida, del maravilloso y la maravillosa persona del Espíritu de Dios. Son fortalezas que no me permiten lo más básico en la relación con el Espíritu de Dios, como es entregarle a Él el control. Vea, yo quisiera de verdad pedirle aquí a mi hijo Junior que nos pueda hacer un control como de este tamaño, así grande, como si fuera un control de un televisor, pero de este tamaño, para que usted se lo llevara para la casa y que tenga cuadritos ahí y que usted le ponga el nombre de las cosas en las que usted no puede, para que usted todos los días así literalmente ponga el control. Tal vez usted dice: no es necesario, yo vivo rendido, yo vivo rendida. Ajá. ¿Y por qué será que el versículo 3 todavía no te alcanza? ¿Por qué será? ¿Sabe una cosa, pastor? Yo me he dado cuenta que si yo no hubiera tenido la mamá que yo tuve, si yo no hubiera tenido el papá, si yo no me... Mire, hermano, aquí nadie escoge. Lo que nosotros necesitamos es
entender que el pasado ya pasó, valga la redundancia, el pasado no existe. Lo único que necesitamos es poder confrontar todas esas situaciones irresueltas y tomar la decisión de la mano de la maravillosa persona del Espíritu Santo, que es nuestro guía y nuestro consolador, amparados en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de perdonar de corazón para poder empezar un nuevo tiempo, para poder empezar una nueva dispensación del cumplimiento del propósito y del plan de Dios. ¿Usted cree que Moisés no perdonó a su medio hermano Ramsés cuando llegó a enfrentarlo a Egipto? ¿Usted cree que él no lo había perdonado porque lo mandó a morir al desierto? Si lo hubiera mandado el Señor 10 años después, lo va y lo agarra del cuello, o ahí se agarran. No, el Señor necesitaba asegurarse de que él había logrado perdonar y ahora ya estaba listo. Muchas veces nosotros no permitimos que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas porque hay fortalezas de control. Yo tengo que estar controlando todas las cosas. Fortalezas, hermano, que en este momento no las voy a mencionar porque eso es para el próximo domingo. Pero por eso es que el Espíritu Santo no solamente dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y ¿qué? Diga conmigo, fuego. Hay cosas que tienen que ser reducidas a hojarasca en tu vida y en mi vida, porque Él no edifica sobre fundamento ajeno. El Señor Jesús no hace remodelaciones, ¿oyó? Él recrea lo que Él mismo creó y el enemigo deformó, Él lo vuelve a recrear. Pero Él no va a remodelar tu plan, ni tu propósito, ni mis necedades, ni tus terquedades. ¿Aló? Dice la palabra de Dios, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Tenemos que entender que para poder caminar dignamente necesitamos cumplir con toda justicia conforme lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios está basada en estatutos, mandamientos, decretos que nos modelan cuál debe de ser nuestra forma de vida, nuestro temperamento, nuestro comportamiento, cuáles deben de ser nuestras reacciones, porque esto va a ser del agrado y del contentamiento de papá. Pero a nosotros se nos ha olvidado todo eso, la religiosidad, el legalismo, las justificaciones de este tiempo a través de la sanidad interior o de la malentendida sanidad interior o sanidad del alma o sanidad del corazón, llámelo como usted quiera. Han provocado que las personas tengan un montón de excusas para poder seguir con su comportamiento equivocado. Y dicen, es que yo necesito un milagro. Por supuesto, pero es un milagro el cual usted tiene que permitir en su vida. ¿Aló? Siga leyendo, versículo 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Qué dice? Los cielos le fueron ¿qué? Abiertos. ¿Qué es lo que papá dice que este año vamos a vivir con qué? Cielos ¿qué? Abiertos. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y vive su justicia. Yo sé que cuesta, yo sé que es difícil. Y aquí es donde necesitamos entender que es el Espíritu de Dios. Yo sé que en este momento lo que le estoy dando a comer, usted siente que son tachuelas ahí para adentro. Yo también, así es. Pero cuando yo llego a la casa y empiezo a dejar que el Espíritu de Dios, a dejar que esa maravillosa persona, a dejar que ese Ruach Elohim, a dejar que ese Ruach HaKodesh empiece a fluir sobre mi vida, Él empieza a transformar esas tachuelas en fundamento divino, en rema, en mi vida y en mi corazón.
Voy a leer esto, digo la última idea y aquí quedamos para el próximo domingo. Dice la palabra: Jesús, después de que fue bautizado, subió de las aguas. He aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Qué fue lo que hizo para que los cielos se abrieran? Le dijo a Juan el Bautista: cumplamos con toda justicia. ¿Lo ve? ¿Y qué era que lo que le decía Juan? No, hombre, pero como yo lo voy a bautizar a usted, más bien ore usted por mí. Yo necesito que usted ore por mí. Deja que cumplamos toda justicia. Cada vez que usted no se somete a una autoridad establecida por Dios, tanto fuera de esta iglesia como en esta iglesia, usted se sale de la justicia y del orden de Dios. ¿Me explico? Entonces los cielos no se le abren, más bien se le cierran. Vea lo que dice la palabra. Le estoy dando un ejemplo. ¿Y por qué ese ejemplo? Porque en este momento, ¿quién era la autoridad? Juan el Bautista. Pero ahí estaba Jesús. Sí, pero todavía no había empezado. Ya después él inicia. Entonces Juan hasta envía a discípulos confundidos cuando estaba arrestado. Todo el propósito de Dios. Juan tenía que menguar para no provocar confusión. Tenía que haber uno solo, una sola voz de autoridad en este tiempo, y esa era Jesús. Pero en este momento Jesús se sabía, porque como dijo el centurión: yo sé tener gente bajo mi autoridad, pero también sé estar bajo autoridad. Si usted quiere vivir en el Espíritu, usted tiene que, porque cuando digo vivir en el Espíritu, estoy hablando acerca de la dimensión de la fe. Usted tiene que aprender a tener cosas bajo autoridad y también a estar bajo autoridad. Eso no tiene que tener ningún problema. Pero ¿por qué es que usted no lo puede hacer? Porque usted tiene el control, porque usted ama el control. ¿Ve? Por eso es que le digo que vamos a hacer unos así, grandes, de cartón. Vea lo que dice la palabra. Dice: y Jesús, voy a leer desde el 16 otra vez, Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Oiga. Y vio al Ruach HaKodesh, que descendía como paloma. No era una paloma, como paloma venía sobre él. ¿Lo ve? El unigénito Hijo del Dios vivo necesitaba la operación del maravilloso Espíritu de Dios. Si él la necesitaba, y si él, porque lo vamos a ver el otro domingo, la necesitó durante toda su vida y ejecución del ministerio, ¿cuánto más nosotros, hermanos, por Dios? Ve lo que dice la palabra. Y hubo, y aquí es donde quiero que usted me entienda, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué no dijo otra cosa? ¿Por qué no dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en el cual he depositado mi poder? Este es mi Hijo amado, en el cual he depositado mi gracia, mi gloria. No. ¿Por qué dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? Porque el Señor Jesús había decidido no solamente vivir dignamente, sino vivir para el agrado, para el contentamiento de su Padre. Complacencia es que alguien se esmera por complacerte. Cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, es porque ese Hijo amado ha tomado la decisión de complacer a su Padre. Hebreos 11:6, una vez más. Hebreos 11:6, pónmelo ahí, muchachos, por favor. Hebreos 11:6, para que lo leamos aquí en la pantalla. Búsquelo ahí. Aleluya. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible. ¿Usted sabe qué es imposible? O sea, yo quiero que usted me comprenda. En el mundo natural, humano, terrenal, en todos los ámbitos de la humanidad,
lo imposible es totalmente posible para Dios. ¿Sí me entendió? Pero cuando Dios en su palabra dice que algo es imposible, ahí sí es imposible. Y la palabra de Dios dice, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible complacer a papá. Sin fe es imposible que seas de la complacencia del Padre. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar, entiéndase. Sin fe es imposible que seas de la complacencia de papá, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios todopoderoso de tal tamaño y de tal magnitud que tus problemas, tus situaciones, tus vacíos, tus deformidades y tus tinieblas son simplemente más pequeños que la cabeza de un alfiler. Porque está escrito que el que tuviese fe como un grano de mostaza le diría a esa montaña: tírate al mar, y obedecería. Porque Dios no está pidiendo una gran cantidad de fe. Él lo único que nos está pidiendo es que le permitamos a la maravillosa persona del Espíritu Santo moverse en medio de nuestras vidas y poder recrear nuestras vidas y poder llenar esos vacíos, venir a darle forma a su propósito, venir a ordenar su propósito en nosotros, disipar las tinieblas para que ahora seamos vehículos dignos del poder y de la gloria de este último tiempo y de este último siglo, para que se cumpla lo que está profetizado. La gloria de la casa postrera será mayor que la primera, y esta gloria va a descender sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada varón y mujer, sobre cada adolescente, joven, niño y aún sobre los bebés, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque si está escrito por el profeta Joel: en estos tiempos derramaré de mi espíritu, y los jóvenes, dice, los jóvenes profetizarán, aleluya, y los ancianos verán sueños y visiones maravillosas de Dios, porque este es el tiempo de la gloria de la casa postrera. Puede darle un aplauso a ese Dios maravilloso en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Ha llegado la hora de que dejes una vez más que la persona del Espíritu Santo empiece a tomar la posición que le corresponde en tu vida, en tu hogar, en tus finanzas, en tu economía, en tu agenda. Aleluya. Termino aquí. Lo prometí. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué era lo que estaba haciendo papá? Lo que el Señor Jesús iba a recibir de desprecio, de rechazo, de insultos, de desaprobación, no era ni comparado a lo que había vivido al principio. Lo que había vivido al principio era un juego en proporción a lo que venía. ¿Sí me entiende? Y por eso Él le dice, el Padre: este es mi Hijo amado. Y número 2, en el cual tengo complacencia. Quiere decir que todo lo que Él hace, todo lo que has hecho hasta el día de hoy, ha subido como incienso fresco, ha sido un olor grato, ha sido de mi complacencia, de mi agrado. ¿Sabe qué era lo que estaba ministrando el Padre sobre el corazón del Señor Jesús, de su Hijo unigénito? Validación para lo que venía. Le estaba diciendo: lo que has hecho hasta el día de hoy es perfecto. Lo que has hecho hasta el día de hoy me ha complacido. Has caminado dignamente, has caminado en mi justicia, te has guardado, has hecho todo conforme a lo que yo esperaba de ti. Eres de mi complacencia. Yo te amo, pero además de eso, tú has decidido ser de mi complacencia. Cuando tenemos un hijo que no es muy obediente, no lo dejamos de amar, lo seguimos amando. ¿Cuántos dicen amén? El que el padre le dijera que él era su hijo amado no bastaba. Le dice: lo que estás haciendo es correcto, eres de mi complacencia, estás complaciendo mi corazón. Le ministra esa validación
al corazón del maestro. Aquí, nada más como un comercial, paréntesis, aquí vemos las maravillosas tres divinas personas. El Padre hablando desde los cielos, la persona del Espíritu Santo, oyó, la persona del Espíritu Santo descendiendo, y la persona del Hijo ahí acaba de obedecer y se acaba de bautizar en agua. ¿Usted cree que él lo necesitaba? Por supuesto que no. Es obediencia, es aprender a estar bajo sujeción. Nada más el versículo 1 del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Espérese un momento, ¿cómo es esto tan raro? ¿Cómo es esto tan raro, pastor? Después de este momento tan maravilloso, yo creí que él se había ido a empezar a hacer milagros, prodigios, maravillas, a predicar, y multitudes se convertían y... No. Después de esto fue llevado por el Espíritu al desierto, porque todos tenemos que pasar por ahí. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Amén? Quiero pedirle que pueda cerrar sus ojitos ahí donde usted está. Aleluya. Cierre sus ojitos. Yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí hemos tenido padres imperfectos. Pero muchos de los que estamos aquí no solamente hemos tenido padres imperfectos, sino que nuestros hijos están aquí y pueden decir y dar testimonio de que nosotros también somos padres imperfectos. Porque lamentablemente esto es una cadena. Y por más que te esfuerces y por más que te esmeres y por más que quieras, no lo vas a lograr. La única salida es permitir que el Espíritu de Dios se mueva sobre las aguas, transformándolo todo. Aquí vemos la vida del Señor Jesús y nada más estamos viendo el inicio de su ministerio. Él necesitaba la operación del Espíritu de Dios sobre su vida. Y el próximo domingo vamos a ver cómo a través de su vida Él permite que el Espíritu de Dios siempre opere, siempre le guíe, siempre le consuele. Pero eso no fue porque Él era el unigénito Hijo del Dios vivo, no, eso fue porque Él lo provocó, lo buscó, se esmeró, caminó en el Espíritu. Porque cuando hablamos de caminar en el Espíritu, creemos que es ser evangélico o mal llamarme cristiano. No. Es muchísimo, muchísimo más que eso. Es permitir que el Espíritu de Dios empiece a fluir como ríos de agua viva en tu vida, porque esta es la promesa maravillosa. Pero lo primero que necesitamos en esta mañana es lograr entender que hemos cometido un grave error. Y es que hemos contristado a la persona del Espíritu Santo. Lo hemos contristado. Lo hemos tratado como persona de tercera. Lo hemos dejado ahí en un rincón de nuestra vida. De nuestras costumbres religiosas, lo hemos dejado ahí en una esquina, sin acción en nuestras vidas, sin darnos cuenta de que el único que puede transformar mi vida, para que un día se dé ese versículo 3 que dice sea la luz, y fue la luz, es Él. Por eso, si en esta mañana usted y yo podemos ser sinceros y el Señor nos ha hablado, y podemos hoy
entender lo que hemos hecho, que hemos caminado religiosamente y que hemos contristado la maravillosa persona del Espíritu Santo, y usted quiere pedirle perdón, y usted quiere reentablar esta relación maravillosa, entendiendo que Él es Dios, yo le invito a que ahí donde usted está pueda ponerse de pie. Póngase de pie. Si el Señor le ha hablado, yo quiero que usted haga esta oración conmigo. Levante sus manitas. Yo quiero que usted le diga: Espíritu Santo, vamos, dígaselo: Espíritu Santo, hoy quiero pedirte perdón. Perdóname porque no te he tratado. Quiero oírte. No te he tratado como una persona, sino que simplemente te he dejado ahí en una esquina cuando te necesito de tu poder, de tu intromisión divina. Apelo a ti, pero después de ahí vuelvo a ponerte en el mismo rincón. Perdóname porque te he ignorado. Perdóname. Espíritu Santo, en esta tarde yo quiero tomar una decisión, y es de volver a ser tu amigo. Yo quiero tratarte como la maravillosa persona que eres, y yo quiero someterme y sujetarme a tu autoridad, a tu guianza y a tu consolación. Yo quiero permitirte que tú ejecutes ese plan maravilloso que el Padre y el Hijo te han encomendado en mi vida. Yo sé que el tiempo se termina y que ha llegado la hora de que nos prepares como las 5 vírgenes prudentes, con nuestras lámparas limpias, con aceite sobre nuestras vidas y con una luz plena en nuestros corazones. Y para esto, el único que lo puede hacer eres tú. Y por eso hoy me humillo y te pido perdón. Perdóname. De hoy en adelante serás la primera persona a la cual le daré los buenos días. Serás la persona con la cual hablaré en todo momento para buscar tu guía, para buscar tu directriz, para buscar tu consejo y tu consuelo. Perdóname, Padre, perdóname. Señor Jesús, perdóname, porque he contristado a la maravillosa persona del Espíritu Santo. Perdóname porque lo he menospreciado. Perdóname porque me he olvidado y he caído en obras muertas de religiosidad. He caído en costumbrismo. He tratado de salir adelante por mis propias fuerzas, y en mis errores he corrido a buscar excusas sin darme cuenta que estoy entorpeciendo tu obra en mi vida. Pero hasta el día de hoy tu verdad me hace libre. Hoy tu verdad me hace libre. Y hoy levanto mis manos y mi voz y te digo: bienvenido sea su Espíritu Santo. Puedes decírselo. Yo quiero que usted levante su voz.